Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora del día. Por supuesto, dándole la continuidad a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, para que usted tenga, desde luego, la opción de poder informarse cómo está nuestro país y cómo está el mundo. Así es que desde ya, bienvenidos a esta hora y media de programa, en la que, como siempre, ya todos los viernes vamos a tener la oportunidad de conocer diferentes ángulos con relación a los temas que vamos a colocar sobre la mesa y que sin duda alguna son los que han estado gravitando a lo largo de esta semana. Vamos a saludar, como siempre, a nuestro acostumbrado panel acá en el estudio, don Ronald Lumaya. Qué gusto saludarlo, don Ronald. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Buenos días a Tania, buenos días a Julio Valdivieso, que nos van a acompañar desde sus casas. Y por sobre todo, buenos días a usted que nos ve en su casa y nos permite entrar a su hogar. Así es, en efecto. Te saludo, Tania Pastor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias Ernesto. Buen día también a Alic Julio, que lo veo ya aquí en pantalla, y a don Ronald y por supuesto a toda la audiencia del programa. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Un gusto poder saludarlo. No pude compartir set por las razones que te expliqué anteriormente, pero aquí estamos cumpliendo un viernes más con Diálogo con Ernesto López. Saludo a toda la audiencia. Creo que es el problema más serio que puede tener el gobierno, porque esto no deja que la economía florezca, esto no deja que la economía crezca, esto no deja que haya inversión ni internacional ni nacional. Una persona abre una subtienda en el barrio y al día siguiente le están poniendo la renta y al siguiente día la señora la está cerrando, ¿verdad? Entonces, esto es algo que el Estado, que el gobierno debe ponerle cuidado, deben de sentarse a trabajar en esto, porque si esto no se soluciona, no se van a solucionar otro montón de problemas. Claro que es un problema complejo, grande, grave. Solo imagínense tener, ¿cuántos tenemos en la policía? Cerca de 30,000 agentes, ¿no? Y pongámonos en el punto más bajo, que sean 60,000 los jóvenes que están en esto. Ahí estamos hablando del doble, o sea, superan al doble a la policía. Aparte de todo, que como el tráfico de drogas les genera mucho dinero, entonces los vemos con armas también mucho más fuertes, mucho más pesadas que las armas que puede dar la policía. Entonces a mí me preocupa, porque este es un problema que, de no solucionarse, el país no avanza. Solucionado esto, podremos ver avances económicos, avances sociales, pero este es un problema que sí yo le recomiendo al Gabinete de Seguridad y al presidente que se pongan y que le metan todo el trabajo a esta situación. Interesante. Bueno, vamos a, no sé si tenemos otro punto Yo que solo tengo algo para cerrar el tema. Sí. Hay que reconocer que en realidad este grupo de personas son hijos del sistema. Es decir, ellos son productos de nuestro sistema ineficiente que hemos tenido en El Salvador, y en consecuencia hay que hacerse cargo de ellos. Aquí en El Salvador también ese mismo sistema nos tiene en algunos lugares con más centros comerciales que parques. Entonces, en esa medida, ¿cómo vamos a motivar a la gente que salga de ese sistema de consumismo en el que estamos? Los pandilleros también quieren tener sus cosas, porque si algo se aprenden es que quieren tener sus casas, sus carros, sus comodidades. Es decir, son hijos del sistema, son gente acomodada, hay que hacer algo con ellos, y definitivamente necesitamos más cubos y más parques y menos educación en ser gente consumista, que no nos enseñan a administrar en el hogar ni en las finanzas. Es decir, necesitamos un punto de vista integral, como decía Alic Valdivieso, porque no solamente es el tema de la violencia, aquí es todo, influye, todas las políticas que se han implementado. Ok. Señores, tenemos tiempo para poder también desarrollar ya otras temáticas que vamos desde luego no las había presentado,
Por ejemplo, hay ya citatorios por parte de la Comisión Especial que va a investigar el tema de sobresueldos para los dos expresidentes. Este es un tema que también está vigente en el contexto del trabajo también legislativo que se tiene de la Comisión Especial para investigar también el traslado de fondos a ONG. Son dos temas ahí, pero comencemos por lo primero. Para esta semana se tiene ya previsto el citatorio de funcionarios. Bueno, esto... de expresidentes. De expresidentes, sí. Esto, pues, es el tema del momento, ¿verdad? El hecho de llamar al presidente Cristiani, que estuvo gobernando este país hace más de 30 años, con plazas, con salarios, sobresueldos, pero 30 años, o sea, esto ha fenecido realmente. A Tony Saca, al presidente Saca, lo van a ir a sacar de prisión para interrogarlo. Cuando él ya declaró, hay un listado de 500 personas, creo que está allí de la declaración de él, donde dijo a quienes le daba sobresueldos, pero también el presidente Saca tiene más de 12 años de haber salido de prisión y se entiende que estos son delitos de 10 años, o sea, ha prescrito. Bueno, todavía está en prisión. Bueno, todavía está en prisión, ¿verdad? Entonces, o sea, que eso ya ha estado juzgado, digamos, ¿verdad? Entonces, esto se está desprestigiando demasiado porque... Hay una situación se maneja la idea de que en la declaración el expresidente Saca manifestó todos esos nombres, lo cual por lo menos esta servidora no lo recuerda así. Yo estuve presente porque estuve en ese caso. Él sí habló de los sobresueldos a su gabinete y gabinete ampliado. Por eso es que extrañó mucho que en el proceso no estuviera incluida la vicepresidenta, de quien aparece sí en una investigación del periódico digital El Faro, en cuanto a estos cheques recibidos, que son quienes consiguieron los respaldos. Sí hay dentro del proceso declaraciones de incluso actuales diputados que reconocieron haber admitido sobresueldos. El expresidente Saca menciona cifras hasta $10,000, pero según los recibos hemos visto que ascienden algunos hasta $25,000 y todavía más. La justificación que han intentado dar siempre es la misma, es que para que lleguen al Estado personas que han tenido preparaciones fuera del país, las mejores experiencias, empresarios exitosos, así lo dijeron el expresidente Saca y el exsecretario Charlet, que entonces era necesario hacer una compensación salarial, le llamaban ellos, o complemento salarial, que son los conocidos sobresueldos que salieron todos y cada uno de la partida secreta, que era antes partida secreta, que después fueron gastos reservados de la presidencia. Entonces, todos esos sobresueldos están incorporados, no están incorporados dentro del proceso, la lista tal cual se maneja en redes. El expresidente eso es lo que confesó. Ahora, en este tema es importante también tener el conocimiento de cómo es que surge toda la situación de los sobresueldos, cómo se desarrolla toda la dinámica, porque aquí hay que reconocer que se dio una situación de aval de derecho por parte de todos los órganos de Estado y por parte incluso de la mismísima Corte de Cuentas de la República. Hay 3 ex empleados de Capres que están presos, uno condenado a 16 años y que está pendiente el caso Funes contra él, pendiente el caso del expresidente Sánchez Serén contra ellos 3, y que la Fiscalía nunca demostró que tuvieran un beneficio patrimonial a su favor. Es más, tanto fue en realidad el proceso contra ellos una vendetta del fiscal general de turno, que cuando llega el siguiente fiscal general actual, e incluso el actual, me comentan que han intentado acercarse para ver si estas personas declaran como testigos, lo que debieron ser siempre. Sin embargo, la situación es que ahora tienen casos pendientes por dineros que no se gastaron, por una partida de gastos reservados que se manejó desde antes de los gobiernos militares, que los registros que tenemos son desde el presidente Cristiani, y con esto quiero cerrar para abrir una parte diferente del debate.
Y es que es cierto, los delitos ya prescribieron, si es que de eso se han encargado todas las legislaciones anteriores. No les ha preocupado hacer imprescriptibles ni siquiera las acciones civiles o juicios civiles por enriquecimiento ilícito, con solo eliminar el inciso final del artículo 240 de la Constitución, que es algo que debería de hacer esta Asamblea. Entonces, si las acciones penales ya prescribieron, si las acciones civiles ya prescribieron para casi todos, la extinción de dominio todavía está vigente. Además, en el quinquenio del expresidente Cristiani, hay una serie de cheques que aparecen a nombre de él y otra persona, en donde se dice cuáles son los montos, porque antes, para los que no lo sabían, los gastos reservados salían en forma de cheque, es decir, el tesorero de Hacienda hacía un chequecito a nombre del presidente, se lo daba, el presidente lo cambiaba y empezaba a repartir sin ningún tipo de control, porque antes la Corte de Cuentas, antes de la ley AFI, hacía un control antes, no hacía un control de la ejecución de los gastos que nace después del 96 con la ley AFI. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Empezaban a repartir y nadie verificaba nada. ¿Qué pasó con la composición de sala del 2004 en la sentencia de inconstitucionalidad 26 del 2004? Avalaron el mecanismo de fondeo que tenían en la partida de gastos reservados, porque lo que votaba la Asamblea Legislativa en el presupuesto era un monto y lo que se ejecutaba en presidencia era otro. Y lo avaló esa sala. Después, en el 2010, la sala, en la sentencia 1 del 2010, dice que los gastos reservados no están en la Constitución y que deben regularse, pero no los declara inconstitucionales. Sin embargo, la única regulación que hemos tenido en El Salvador fue antes de la ley AFI, en donde las disposiciones generales del presupuesto establecían que la partida secreta eran los gastos secretos del presidente y que no se le daba explicaciones a nadie. Okay. Después de la ley AFI lo dejan fuera y solamente se reconoce en el Manual de Transacciones Financieras para el Sector Público, que son los gastos especiales designados por la presidencia. Pero la Corte Suprema de Justicia avala la existencia de los gastos reservados y su mecanismo de fondeo. La Asamblea Legislativa año con año aprueba el presupuesto que incluye gastos reservados. La presidencia es la que los ejecutaba sin ningún tipo de contraloría, y los encargados de ejercer contraloría, que era la Corte de Cuentas, expedían finiquitos express. Así es la situación que se va a ir a investigar, y extinción de dominio sí se le puede aplicar a cualquier persona, así los bienes sean adquiridos en la época de la conquista, no importa cuándo fueron adquiridos. Pueden adquirir la condición de bienes equivalentes si no es suficiente los bienes ilícitos incautados y ser igualmente recuperados por el Estado a través de la extinción de dominio. Él no declaró inconstitucional el tema. Es decir, va a ser interesante saber cuál va a ser la interpretación que se va a hacer de todo este conjunto. Porque hay que ir a fondo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de comisiones especiales? ¿Qué efectos va a tener? Legalmente hablando, lo sabemos que no son vinculantes las decisiones que llega esta comisión especial. Pero si en el transcurso de esa investigación ellos llegan a determinar de que hay un cometimiento de un ilícito, pues pueden perfectamente certificar a la Fiscalía o poner el aviso correspondiente, y serán los otros entes los que deberán seguir la investigación. Esta comisión no tiene poder para sentenciar o para definir a una persona su grado de participación o no, ¿verdad? Van a llegar a una conclusión de acuerdo a lo que vayan a ir recabando. Esa es la naturaleza jurídica, por lo menos lo que así establece también su reglamento interior de la Asamblea. Por lo tanto, comparto el tema, tiene que discutirse, el país merece saber todo. Es decir, no puede haber selectividad para unos casos sí, para otros casos no. Aquí estamos hablando de dinero público, entonces en ese sentido debe ser generalizado. Y finalmente hay algo que debemos de recordar, la obligatoriedad que tiene sobre la comparecencia dijéramos, a esta comisión. Ahora va a ser interesante cuando se toquen algunos que tengan fuero, ¿verdad? Van a llegar, los van a citar, sobre todo en aquellos diputados que actualmente ostentan tal calidad, ¿verdad? Y van a ser necesaria su incorporación. Entonces veremos, creo que esto empieza todavía, la puntita del iceberg, no tenemos que dejar que siga un poco más para ver cómo se va a ir develando el tema, Ernesto. La Fiscalía se limitó a redactar
porque ellos redactaron las declaraciones, confesiones de los imputados, ¿por qué no les preocupó realmente seguirle la pista al dinero? Y es que la respuesta clara es que a esa fiscalía únicamente le interesaba colgarse la medalla de la condena, pero no recuperar los dineros. Otra prueba de eso que estoy afirmando es el hecho que se hicieron las negociaciones, se beneficiaron a los delincuentes, pero no se recuperó el dinero. ¿Qué pasó con el fiscal anterior, el fiscal Raúl Melara? ¿Qué hizo el doctor Melara? Con el acuerdo que tenía doña Ana Ligia de Saca, que ahora está presa, la imputada Saca, condenada, ¿qué pasó con ese acuerdo? Si no se reintegraban los 17 millones, pues ya no se iba a respetar ese acuerdo. Y eso es lo que sucedió y por eso ella está presa, porque esta fiscalía no siguió esa misma técnica del fiscal general anterior, que había utilizado incluso en algunos casos hasta coacciones y torturas para esta situación. Lo extraño es que ese fiscal dijo que se había abierto una investigación por el tema de los sobresueldos. De la ley de extinción de dominio, porque yo la veo confiscatoria y la Constitución de la República prohíbe las confiscaciones, ¿verdad? Más sin embargo, Julio, alguna explicación nos daba la vez pasada y sería bueno que Julio lo volviera a explicar de la condición que le habían dado a esta ley para poder actuar. Más sin embargo, consultaba con otros juristas y me decían de que la condición pública el término no lo recuerdo, pero eso solo lo puede dar de beneficio público, ¿verdad? Solo lo puede dar la Corte Suprema de Justicia en pleno y la Corte jamás avaló esa ley. Entonces, es algo que creo que debería quedar claro para la población, porque cuando se habla de extinción de dominio, entonces tendríamos que ir hasta ver si conseguimos lo que los españoles se llevaron de oro aquí y reclamarle a la corona española que nos devuelvan esa plata a todos los salvadoreños. Es correcto. En su momento, cuando se estaba analizando esta ley, incluso Costa Rica no aprobó un anteproyecto similar. Incluso la consideraron como una ley bananera, es decir, impuesta. Nosotros, cuando hicimos el análisis en el programa, me acuerdo en su momento, dijimos, cuando yo estaba leyendo los considerandos y después de los considerandos decía, y a iniciativa y empezaban todos los diputados, ni sabía qué era lo que estaban aprobando. Es más, es decir, ni supieron que con esa misma ley les aplicaron a varios de los que estaban ahí. Si ustedes revisan eso, se van a dar cuenta. Es por aprobar cuestiones impuestas sin hacerles el análisis constitucional. Sin embargo, mientras esa ley no esté declarada inconstitucional, sigue gozando de toda la legalidad que tiene. Toda ley se presume constitucional a menos que exista lo contrario. Bueno, y eso ya está en un proceso, dijéramos, judicializado. Ya solo está, creo que ya hicieron el traspaso. Yo el día de ayer no estuve pendiente del medio, pero hoy en la mañana revisando a primera hora, estaba viendo que fue el fiscal y creo que hasta el director de la policía se le entrega al CONAP de los bienes que habían sido, dijéramos, secuestrados. Así es que ya está terminado. ¿Qué pasa? Dice, en nuestra sede es arbitrario, nuestros abogados se encargarán de demostrar en las instituciones legales. Mientras tanto, te contamos que el gobierno quiere ocultar detrás de esta acción y abre el hilo, ¿verdad? Lo que el gobierno quiere ocultar en esta, según la postura de Arena. Tania. Bueno, yo no había visto ese hilo de tweet, no sé qué es lo que dicen que ocultan detrás de la acción. Sin embargo, sí he oído comentarios sobre que se trata de cortinas de humo y pueden tener razón. Lo que no invisibiliza es el hecho que hay expresidentes que mientras vistieron la bandera de Arena confesaron haber desviado fondos hacia ese partido. Lo extraño es que la ley de partidos políticos no reconoce como una causal de cancelación el hecho de este tipo de fondeo
anónimo, solo lo establece como una infracción, pero debería de ser un mecanismo de cancelación, porque si fuese cierta la tesis que ellos dicen que el dinero era para Arena, pero que no lo declararon, entonces igual es todavía peor, porque yo pienso que podría establecerse legalmente alguna especie de defraudación por parte del partido en relación a la desigualdad que hubo en la competencia en ese momento con otros partidos en contiendas electorales, lo que sería, en mi opinión, una causal suficiente para cancelarlo. Entonces, tratar de cubrir una situación con otra y a la inversa, eso no explica el por qué y que tampoco resuelve el hecho que cuando se desveló toda esta corrupción de sus expresidentes dijeran, uy, ya ellos ya no son del partido, nosotros los desconocemos, igual que han hecho ahora con un actual diputado, que se quieren apartar. Es decir, esa ha sido como la dinámica del partido, pero que sea cortina de humo o no sea cortina de humo, no oculta, ni invisibiliza, ni elimina, muchísimo menos el hecho que hay expresidentes que ya confesaron haber desviado los fondos hacia ahí. Entonces lo que sucede es que definitivamente va a tener que recuperarse, y qué bueno que se ha recuperado por parte del Estado. Lo que dicen ellos es que esos bienes fueron adquiridos anteriormente, eso no tiene nada que ver. Si no alcanzan a cubrir lo defraudado con los bienes ilícitos que se encuentren, van a ir tras los bienes lícitos, por eso se llaman bienes equivalentes. Pero el fiscal general decía, y ahí teníamos una declaración bien importante que también posteaba, y era el hecho de decir de que este tipo de argumentaciones que hacen cuando se actúa de esa manera legal, pues son normales encontrarlas. No sé si es el término normal, pero veamos, basamos nuestras actuaciones en el principio de la legalidad. La parte que sufre las acciones legales que emprendemos siempre recurre a este tipo de argumentos, es decir, que detrás de todo esto pues hay una ilegalidad. Julio. Hay que entender lo que es una posición política de lo que es una posición legal, ¿verdad? Sí. Aquí está ya sometida al control jurisdiccional, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno emite opinión sin tener todos los elementos de juicio sobre la mesa. Por eso lo que digo yo es que en este tema dejar que termine el tema. Creo que la posición política del partido Arena ha sido, miren, mis abogados van a ir a tratar de desmentir y de aclarar esta situación. Ese es el punto correcto, es allá donde tienen que ir a demostrar la legalidad o no de las actuaciones. El otro es puramente valoración política y posiciones políticas. Bueno, yo siempre me pregunto, estos son los 10 millones famosos de Taiwán que eran para la gente damnificada de la tragedia de las colinas. Cuando toman estos bienes, obviamente, en mi forma de ver las cosas, esto deberían de convertirlo en dinero. O sea, pero veo que van a hacer un gimnasio de ese local. Según mi manera de pensar, eso debieron haberlo subastado, recoger la plata y trasladársela a los dueños, porque los dueños de ese dinero es la gente damnificada del terremoto. A ver, pero ahí no recogen 10 millones de dólares. No, el pero inmueble no creo que le cueste. Por supuesto. Pero lo que se recoja es para esa gente. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los dueños de la plata? ¿A quién le mandaron el dinero? Eso que usted ha dicho, don Ronald, es una gran realidad que yo cuestiono dentro de la misma ley, porque el artículo 89 establece que cuando ya finaliza el proceso y se extingue el dominio, hay una serie de instituciones a las cuales se hace la donación de estos bienes para que llegue a las arcas de estas instituciones. Pero si el dinero viene de nuestros impuestos, tiene que regresar allí mismo para ser utilizado en políticas públicas, no hacia estas instituciones. Correcto. La situación es que en este momento está empezando este procedimiento, todavía no hay una demanda, entonces hay todavía una serie de acciones que se deben de establecer dentro del proceso y no se pueden subastar porque en este momento el CONAV adquiere la calidad de administrador, entonces no puede todavía decidir. O sea que jurídicamente no hay ninguna figura que haga que el dinero vaya a los damnificados del terremoto, porque para eso lo mandó Taiwán. No. Legalmente no. Bajo ese criterio, no sí. Sabe si debajo era otro acuerdo. No, el problema es que ese fue el acuerdo legal, ¿verdad? El dinero era para ellos. Aunque en el fondo a lo mejor era para otros fines. Sí, pero entonces debieron haberlo hecho de otra forma. Porque al final de cuentas ese dinero, de acuerdo al hilo de la investigación, corríjenme ustedes abogados, se fue
para apoyar campañas políticas. Sí, no, si se lo dieron a Tony Saca para que se eligiera presidente, y así lo hizo. Ahí están todos los cheques, ahí está todo. O sea, el dinero lo lavaron entre Miami, Costa Rica, El Salvador, y después fue a la Fundación Tono Rodríguez Sport. De la fundación salió para la chequera de Tony Saca, y de Tony Saca para todo lo que fue la campaña. Miren, todos tenemos que andar con nuestra mascarilla y utilizarla, ¿verdad? El distanciamiento social. Hemos sido irresponsables. Cuando yo recuerdo las finales de fútbol y ver ahí 20,000 personas una encima de otras contagiándose, y vemos los resultados ahora, nos damos cuenta que aquí ha habido mucha irresponsabilidad. Por supuesto que el Estado traza las líneas y todo, pero claro, somos nosotros. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es de nosotros, y ese es el llamado a la población. Miren, la vacuna, como lo decía Julio, no nos vuelve Superman. No es cierto. Es un amortiguador de que por si nos infectamos o nos reinfectamos. En el caso mío, pues yo ya tuve la enfermedad, estuve grave con la enfermedad, ya me vacuné, ya tengo las 2 vacunas, pero trato de cuidarme lo más posible para no reinfectarme, porque la vacuna no me vuelve inmune a todo, no es cierto, ¿verdad? Por lo tanto, quiero decirles de que no hay que mezclar la parte política con la parte sanitaria, ¿me entiende? Hay que ver esto de la salud del pueblo, de la salud de nosotros mismos. Obviamente yo no sé si la ley está buena o no está buena, pues no soy abogado, pero le creo mucho a Julio de que habría que ser un poco más duros en esta cuestión. Pero sí, hay que ir a la parte del transporte público. Desde que Julio lo mencionó la vez pasada, yo he andado observando, me llamó la atención lo que Julio me había dicho, he andado observando los buses, los pickups en los pueblos. Yo viajo mucho a un par de pueblos de aquí de Occidente, los pickups neto, un pickup de media tonelada, de tonelada y media, lleva 40 personas, 30 personas atrás, una encima de otra, sin mascarilla, sin distanciamiento, sin nada. Y esos son contagios seguros. Veía pero yo esa una responsabilidad de los motoristas del transporte de no permitir esa situación. Así es, por supuesto. Ahí volvemos de nuevo. Papá, Estado no puede hacer mucho. O sea, aquí yo no culpo al Estado de esto. Es una responsabilidad de cada uno. Debe de haber alguna supervisión y lo que quieran, por supuerto. Es que nadie está culpando al Estado. Lo que estoy diciendo es que le dé el instrumento al Estado para poder sancionar a aquellos que se salgan del portal. ¿Qué le vas a decir al motorista? Sí. No lo lleves. ¿Ve? No, que tiene que ser el motorista. Mire la cantidad de gente subiendo al bus, mira, Julio. Así es, exactamente. Tania, Bueno, sí es parte de responsabilidad principalmente de todos nosotros. Hemos visto mucha gente que anda en celebraciones en estadios, en ferias, en fiestas, en reuniones donde hay mucha gente. Es decir, están saliendo sin necesidad, exponiéndose y exponiendo a sus familiares. Pero también pienso yo que esta fue la motivación principal. Hemos visto bastantes funcionarios incluso propiciando este tipo de aglomeraciones que no han colaborado con el ministerio. Pareciera que la lucha es contra el ministerio y el sistema de vacunación que ha sido exitoso y no contra el COVID. Entonces, eso es muy importante. Yo pienso que hasta se tardaron mucho. La ley me parece muy buena, a pesar que podemos discutir la forma y quizás que debió ser un régimen y que debió ser bajo el artículo 29 de la Constitución, etcétera. Sin embargo, también es relativo toda aquella jurisprudencia que estableció la sala anterior. Tenemos una sala nueva que puede interpretar diferentes las cosas y debidamente fundamentado puede cambiar la jurisprudencia en caso que se considere que la ley es inconstitucional. Esta nueva sala tiene esa potestad. Entonces, sí, el llamado, con esto cierro, que yo hago en realidad a todos los funcionarios, porque son los que vemos nosotros en los medios todos los días, y es que en esos lugares cerrados, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sin querer acusar a nadie, pero por ejemplo, las comisiones especiales que transmiten en YouTube, en Facebook, que todos lo vemos en la televisión abierta a nivel nacional,
A mí me gustaría ver que todos realmente nos dieran el ejemplo de por lo menos el uso obligatorio de la mascarilla. Es un lugar cerrado, con aire acondicionado, con aglomeración de personas y que no se puede mantener la distancia suficiente. Igual en las plenarias. Y es que no es porque yo ya perdí el miedo a infectarme, es que yo tengo que respetar a las personas en mi entorno, porque esas personas quizás no están jóvenes, quizás tienen condiciones de vulnerabilidad y hay que respetarlas. Es más por el respeto a la vida de todos que si yo ya le perdí el respeto a mí misma, porque yo he escuchado muchos comentarios, he leído en redes por jóvenes que ya van a cerrar, lo cual es mentira, ya lo aclaró el ministro de Salud, van a cerrar, pero que tampoco tiene la llave mágica para saber si no se va a cerrar, eso depende del comportamiento y del esfuerzo que hagamos y colaboración cada uno de los salvadoreños, pero que están diciendo salgamos a beber antes que cierren. Es un completo irrespeto a la vida humana propia y de los familiares a los que están exponiendo. Conciencia se llama eso y empatía. Y en esto somos parte todos. No podemos esperar que Papá Estado nos resuelva todos los problemas siempre. Así de sencillo. Bueno, el presidente de FECOATRAN, el empresario de microbuses, Catalino Miranda, ha reaccionado en torno a las disposiciones que se han hecho y particularmente en el tema de transporte colectivo. Ayer que conversaba con el ingeniero Castelar, él decía de que hacía referencia de muchas medidas de control que deben de hacerse. Y dice, en respuesta, el señor Catalino Miranda, dice, estoy por abrir una aplicación como Uber para algunas rutas para que los usuarios sepan a qué hora va a pasar una unidad del transporte colectivo y no haya aglomeraciones. Entendería yo que en ese sentido va. Añade que el BMT debe de evitar poner en ridículo a las empresas que sí cumplen las medidas anti-COVID. Pero según entiendo son pocas o mínimas o contadas las que verdaderamente están cumpliendo con eso. Yo vi la parte esa del señor Catalino Miranda y pues vale la pena felicitarlo, ¿verdad? Porque si la aplicación va a funcionar muy bien y la gente la va a lograr utilizar, pues sería una gran medida, por supuesto. Claro. Miren, no quiero dejar de mencionar que cuando uno se pone a ver las noticias internacionales con respecto al COVID, uno se da cuenta que hay cepas nuevas que son altamente contagiosas y que son mucho más virulentas, mucho más enfermizas que la que hemos tenido acá en el país. Por eso es que hay que cuidarnos más que antes. Claro. No sabemos si las cepas esas ya están acá, si habrá alguna aquí adentro, no lo sabemos. Bueno, por lo tanto, hay que protegernos. El tiempo nos dará la razón. Veremos si es cierto que esa conciencia a la que ustedes están apelando en realidad surte efecto o no. Claro. Entendamos de una vez, este país necesita un ordenamiento y si claro. no está la ley va a ser difícil. Pero bueno, demos el beneficio de la duda. Ojalá, ¿costa de qué va a ser ese beneficio? De acuerdo. Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado y a cuidarnos todos. A cuidarnos todos, por favor, a cuidarnos todos, porque cuidándonos nosotros, cuidamos a todas las demás personas. ¿Sí? A todos nuestros alrededor. Julio, también gracias y espero que pronto esté mejor todo en tu familia. Adelante, señor ministro de Salud. Más fuerza, preste más en este tema. Ok, don Ronald también. Igual, a cuidarnos todos. A cuidarnos todos, Ernesto, por supuesto. Y un saludo a Marvin Aguilar, que espero que el próximo viernes nos acompañe. Saludos gracias. A Marvin, sí. Sí, saludos a Marvin. Esperamos pronto esté con nosotros. A cuidarnos todos. Con esto me voy a despedir, porque es responsabilidad no solo del Estado a través de las medidas de que esto se contenga. Es responsabilidad de nosotros. Sí. Por favor, de verdad, cuidémonos. Evitemos aglomeraciones, usemos nuestra mascarilla, lavémonos las manos y por supuesto, si no hay que salir a un lugar sin necesidad prioritaria, no salga. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.